Vamos acá y antes de poder empezar las clases tenemos que partir de la actividad que dejamos en plataforma. Hay que resolverla, no sin antes dar las indicaciones debidas, ¿no? Para cada uno. Entonces se acaba de cerrar, la mañana se cerraba la sala para poder subir la tarea, presentarla y los interrogantes que habían surgido con el desarrollo de la misma, ¿sí? Gracias a los que se acordaron, pero el día del padre, definitivamente, tranquilo, chicos, no vamos a poder desarrollar nuestra clase, ¿sí? No sin antes verificar, ¿no? Pues que tengamos todo a la mano. Hoy día tenemos programado también una clase y una práctica, ¿no? Así que en medida de las cosas vamos a desarrollar. La práctica viene después, en el segundo bloque desarrollamos la práctica, ¿sí? Está sencilla, facilita, como que ustedes una práctica para hacerlos un bien. Vamos, primero desarrollamos la, la práctica, ¿no? Y la primera pregunta la desarrollamos en clase, como para que ustedes se saquen un 20, ¿no? ¿Qué regímenes totalitaristas hemos visto hasta el momento? Hemos visto nosotros tres, lo que es el fascismo. ¿Quién lo instaura? Fascismo Mussolini. Benito Mussolini, ¿cierto? ¿En dónde? En En Italia. Italia. El nazismo, Alemania. 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 ¿Quién lo instaura? Alemania. Adolfo Hitler, ¿cierto? Adolf Hitler, ¿no? Como dice la historia, en Alemania. Y tenemos el estalinismo. ¿Quién lo instaura? Stalin. ¿En dónde? En Rusia. Rusia. Aquí viene la primera pregunta. Facilito, yo estoy seguro que lo han resuelto lo más rápido que se puede. En la pregunta 2 dice, explica las 5 características que tienen en común los gobiernos totalitaristas. ¿Qué características tienen en común? Vamos a escoger a 5 estudiantes para que nos cuenten estas 5 características. No, primero, a ver, Díaz Aguado. Piero, una característica. Una Piero, una Janet Tineo, una Arias, una Cristel, una Tipismana, y ahí tenemos los 5. No existe libertad. Claro, no existe la libertad, ¿cierto? El gobierno tiene los ojos en todo, no hay una libertad. Muy bien, pero muy bien. ¿Qué dices tú, Yana Latineo? Se obedece al Estado. La obediencia al Estado. Perfecto. ¿No? ¿Qué dices tú, Tipismana? La falta de libre elección de culto. La falta de libre elección. Elección de culto y de educación. Claro, muy bien, Tipismana. ¿Tú qué nos dices, Cristel? La dictadura. La dictadura. Creo que la dictadura es por la imposición de la fuerza, si no me equivoco. Ok. Arias, ¿tú qué nos puedes decir? Apagó su cámara. Y manejo de la economía. Muy bien, Arias. También, muy bien. Yo ya creo que ustedes ya tienen un panorama completo de cómo se dan los estados totalitaristas y todo lo que abarcan. Si bien es cierto, su propio índice total, un control total de todo lo que concierne al Estado, condicionando al pueblo a un régimen, ¿cierto? Y un régimen bien marcado, ¿no? Más no en este caso, no democrático, no de libre expresión, no de libre, pues, de libertad, sino condicionado a una situación al pueblo, ¿no? Esa fue la primera pregunta y la segunda también que hemos analizado. Y una tercera pregunta era que tenemos que analizar la biografía de cada uno de estos líderes importantísimos de este primer bloque que hemos desarrollado la semana pasada acerca del fascismo, del Stalin, del stalinismo y del nazismo, ¿no? ¿Qué nos podías contar tú al detalle, algo que de repente quizás no, que te ha sorprendido o te ha impactado de la biografía, Centeno? De cualquiera de los tres, ¿no? De Benito Mussolini,
de Hitler o de Stalin, ¿no? O libre, ¿qué les parece si libre? Podemos aportar, no hay ningún problema, o sea, cualquiera puede aportar sin persona. Yo que estaba haciendo me impactó, no sé, de repente, entre las necesidades de crear o de hacer la vida de Adolfo Hitler, la de Benito Mussolini o la de Stalin. Stalin que ya en una determinada edad fija los lazos bien marcados con Lenin, ¿no? ¿No? Y el mismo que prácticamente recibe la encargatura de Lenin para la conducción de la URSS, en este caso. ¿Qué me podían contar ustedes? Algo así chiquito nada más para rescatar más que nada de las biografías. Pueden leer también lo que ustedes han hecho, es parte de, como se dice, como refuerzo. Vamos muchachos, porque yo necesito que ustedes para corroborar lo que están desarrollando, como lo están desarrollando. Dime, Yo, profesor García. Jean, dime, te escucho. Los tres pertenecían a a la clase pobre, se podría decir. Eran obreros y fueron alcanzando poco a poco el poder cuando se unieron a los partidos. Interesante el aporte que nos hace Jean García, ¿no? Si bien es cierto, ambos pertenecieron a una clase social, ¿no? O sea, en carne propia sintieron pues la necesidad, la carencia. Al involucrarse al partido, pues una vez en el partido, pasar de activista a organizado, de organizado a netamente siendo uno de los dirigentes del partido, les ha permitido a ellos pues dominar, ¿no? En este caso, de los tres, ¿quién fue militar netamente? No, bueno, ya tenemos dos que fueron militares, ¿cierto? ¿Stalin fue militar también? ¿Mm? No, Bueno. Fue un dirigente político netamente, ¿no? Un dirigente político bien marcado también. En este caso, como ustedes lo van a apreciar y de repente lo han encontrado, ¿no? En militar, Benito Mussolini, en este caso, eh, Adolfo Hitler, ¿no? Y que ambos instauran todo un partido, una época, un tiempo en su nación y en su estado. ¿Qué más me pueden decir que les ha impactado acerca de la guerra? Profesor, Dígame. algo que a mí me sorprendió sobre sus biografías fueron la muerte de Benito Mussolini y el impacto que tuvo hacia la muerte de Adolf Hitler. Claro, el impacto que ocasionó la muerte de Adolfo Hitler, bueno, la controversia que hay acerca de la muerte de Adolfo Hitler, ¿cierto? ¿No? Que hasta la actualidad muchos, hay un gran número de personas que dicen que no, que fue un camuflaje como para poder a él esconderlo, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no? Y aparte que su muerte es bien característica, en el Perú Alan García también pues, fue víctima de un hecho similar, muy similar a lo que pasa a Hitler, ¿no? Cuéntanos, ¿qué te impactó de la muerte de Benito Mussolini, Lázaro? Que cuando él estaba huyendo por todo el problema que había en su pueblo y Ujú. fue fusilado, la forma en la que trataron a su cuerpo después de su muerte. ¿Qué le hicieron a su cuerpo después de su muerte, Lázaro? Lo colgaron, lo quemaron, lo mutilaron, lo golpearon. Hubo una venganza extrema, ¿no? Saciaron una serie de venganza que ya era innecesario, porque una vez muerto, el solo hecho de quemarlo ya es una venganza, pues, lleva a algo extremista, por así decirlo, de haberlo mutilado. Algo muy cierto también, en el caso ya de Stanley, ¿no? Que podemos rescatar, es que Stanley asume el cargo de comisario, ¿no? Y al asumir el cargo de comisario, por ahí empieza su carrera militar, ¿ah? Ojo, si bien es cierto, no militar, sino empieza como militar, ¿no? Al asumir el cargo como comisario del ejército y ya nombrarse como tal, como primer ministro, como dirigente, o sea, como líder en este caso, ¿no? Hay que rescatar eso, como comisario político en este caso, pero del ejército rojo, ¿me dejo entender? Del ejército rojo, si bien es cierto, no es militar, pero asume el cargo de un ejército que prácticamente propició la revolución rusa en este caso.
¿no? Que recuerden ustedes, quien asume el liderazgo del Ejército Rojo, el Lenin, ¿no? Y eso pues va a ser el condicionante. Bien, más que nada hemos analizado un poquito acerca de las historias y de lo que hay, las controversias acerca de las biografías de estos líderes importantísimos de esta parte de la historia universal, ¿no? De este periodo entre guerras, por así decirlo, ¿no? Que se dejó y que va a ser muy importante para ustedes en el desarrollo del mismo, en este caso. Vamos a continuar, y luego vamos a continuar la otra parte, recordando lo que hemos tomado un poquito, y para poder, pues, nosotros continuar con el desarrollo de los contenidos que hemos preparado para el día, y ya estamos en el cierre de esta parte de lo que son los estados totalitaristas. Compartimos acá. Nos falta ver. Estos tres países no son los únicos que van a presentar esta situación de estado totalitarista, ¿no? Va a haber otras naciones, y ahorita vamos a ver cuáles, cómo se presentan ellos, ¿no? Recordando lo que en la clase pasada hemos explicado, en qué consiste un régimen totalitarista, ¿no? Un régimen un régimen o ideología política en la cual donde va a estar condicionada la libertad, y esta va a estar restringida, ¿no? Y el Estado va a ejercer el dominio, el control, el poder total, ¿no? Sobre el pueblo en este caso, y todas sus divisiones. Este régimen o este tiempo de totalitarismo tiene características marcadas, ¿no? Que hemos estado analizando y que ustedes también han desarrollado en la actividad. ¿Cuándo se da? ¿Dónde lo hacemos aterrizar? Lo hacemos aterrizar en el periodo conocido en la historia como el periodo de entreguerras. Estos son los años que van a transcurrir entre el término de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y habíamos plasmado que se va a dar entre dos tiempos, ¿no? Entre 1918 hasta 1939. Algunos van a catalogar de 1920 hasta 1940, propiciando este tiempo como una serie de situaciones que se presenten, no solamente, ojo, no solamente en estas tres naciones, van a haber situaciones que son pues importantísimas en el marco y el desarrollo de estos tiempos, de este tiempo de entreguerras, ¿no? Si bien es cierto, se va a experimentar una crisis económica, que también vamos a hablar más adelante, en el caso de Estados Unidos, la incorporación también, o el posicionamiento dentro del marco de las potencias de Japón y de una nación más que vamos a hablar el día de hoy, también vamos a ver cómo se presentan ambas, ¿no? Vamos a rescatar hechos importantes que se van a dar en esta parte de Europa, ¿no? Y que va a involucrar también a todos los países. Un tema que nos va a aclarar un poco el panorama, ¿no? Y nos va a dar, como se dice, la portada de lo que se avecina, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que prácticamente vamos a entender el proceso de cómo se va a dar el inicio a esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? La necesidad de querer recuperar territorio, de cobrar venganza y de formar un gran Reich, ¿no? Que ustedes lo han analizado en la biografía de Hitler, y se han tomado la molestia de poder leer y analizar un poquito cómo se da toda esta trama, esta situación. Bien, ahí tenemos a los tres líderes influyentes más claros y más significativos del totalitarismo, ¿no? Que van a causar, como se dice, una trascendencia en lo que ellos van a hacer netamente en la historia universal, ¿no? Y prácticamente lo que se va a presentar más adelante. Vemos ahí un periodo muy interesante conocido en historia como el entreguerras, que estamos analizando, y acá donde va a haber, como se dice, una elaboración de armisticio, ¿no? En base a cómo Benito Mussolini, el rey Víctor Manuel III es condicionado a ser el primer ministro, instaurando el fascismo, ¿no? Las características y la relación estrecha con Adolfo Hitler en Alemania, que instaura el nazismo
en este periodo de 1920 hasta 1945, donde se va a fundar toda esta situación. Y el nazismo pues va a surgir ante la necesidad de la Primera Guerra Mundial, de querer recobrar lo perdido, ¿no? Con aras de querer pues fijar una situación. El nazismo, el objetivo era formar el Tercer Reich, y tenemos ahí a su líder, Adolfo Hitler, conocido como el Führer, en este caso. Por otro lado, más al oriente, por así decirlo, tenemos a Rusia, donde el partido político de Lenin está bien establecido. Uno de sus, ¿cómo se dice?, comisarios, ¿no?, de este ejército rojo que instaura Lenin, va a ser Stalin, y Stalin va a aplicar, y va a asumir el liderazgo, y va a aplicar el stalinismo, ¿no?, otro gobierno totalitarismo, 3 años después de la muerte de Lenin, ¿no? Recuerden ustedes que Lenin muere para 1924, 3 años después él asume el liderazgo, y toda esta situación empieza a surgir, ¿no? Vamos teniendo ahí cómo se presenta toda esta situación del estalinismo y la dictadura que aplica Stalin en este espacio de tiempo de la historia, ¿no? Instaurando un régimen conocido en la historia como un régimen de terror en este caso. La síntesis, podemos decir que son los estados totalitarismos, son prácticamente un sistema de régimen, una ideología que van a presentar cada uno de estos estados. Vamos a ver, hemos visto la clase pasada las características y hemos mencionado el día de hoy en los primeros minutos de la clase una característica, van a instaurar esta ideología, este sistema de terror, ¿no?, en base a una acción que ellos van a realizar, van a condicionar la libertad, la libre expresión, ¿no? Prácticamente las personas van a estar condicionadas y el dominio que van a ejercer estos líderes va a ser total, por lo tanto, el término y el nombre, ¿no? Y que se va a ocurrir en estos 3 países por ahora. Por ahora, que lo que hemos estado explicando. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de otros estados también. Quizás el impacto no sea tan igual o tan trascendental como el de ellos, pero sí se va a dar. También va a haber otras naciones que van a instaurar esa situación similar a lo que es un estado totalitarista, ¿no?, que también va a marcar la historia de esta región, ¿no?, que hemos estado analizando. Claro, hasta el momento podemos decir que hemos hecho un excelente trabajo, que ustedes han hecho un excelente trabajo en el desarrollo, de contestar, al presentar. Nos falta ver la segunda parte, que es lo que a mí más me interesa, y vamos a ver cómo Japón va siendo de la Japón que nosotros conocimos, ¿se acuerdan?, ¿no? La revolución que hace Meiji en instaurar una educación, en cambiar el ejército, en preparar la fuerza naval, ¿no?, la fuerza aérea, el condicionante de haberle ganado a Rusia una primera guerra, ¿no?, por allá por el año 1904 a 1905, se va a dar toda una situación, ¿no? Japón ahora va a estar influenciado, ¿no?, de manera incondicional, ¿no?, por una casta militar, ¿no? Y va a encontrar el camino, la vía, la mística, como se dice, la conducción para poder liderar. Ahora, no es el único, a ver, como les digo, el único pensamiento totalitarista que se va a presentar durante este tiempo. Va a haber otras corrientes nacionalistas. ¿Se acuerdan ustedes que el año pasado estábamos hablando acerca de las ideologías? Las ideologías van a ser un determinante en la historia. ¿Por qué? Porque van a motivar a pueblos a querer buscar una independencia, a querer buscar una revolución, va a motivar, y las ideologías no se van a quedar, pues, oye, surgió la ideología del nacionalismo en tal parte del mundo, ¿no? Pero no va a ser un condicionante, sino lo contrario. Perdón, sí va a ser un condicionante porque va a generar una situación en un determinado espacio que se va a desarrollar. A comienzos del año 1927, el primer ministro, Tanaka, va a proponer un plan de gobierno. Y este plan de gobierno, en base a la Primera Guerra Mundial, recuerden ustedes que Japón participa de manera puntual.
interviene en la guerra, obtiene algo y se retira. Tanaka va a proponer expandir los territorios. ¿Hacia dónde? Hacia Manchuria, la parte del norte de China, Corea, Siberia, las Indias Orientales. Y este primer ministro va a propiciar uno de los primeros capítulos en los cuales Estados Unidos, ¿no?, que quería el control total de del Pacífico, ¿no?, va a mostrar uno de sus desacuerdos ante lo que quiere realizar Japón. Es aquí donde prácticamente se va a iniciar una discrepancia en ambos en querer tener el dominio y el control del Pacífico. Japón, que va a querer tener control y dominio de la península de Corea y de los espacios que están concernientes a este mar, ¿no? Otro país que también va a querer tener este control va a ser Gran Bretaña, recuerden ustedes, y también los que son los Países Bajos, ya que estamos viendo territorios netamente de posición o de extracción que venían de años anteriores en estados imperialistas que nosotros hemos analizado. Por lo tanto, Japón ya tiene clara la postura que quiere hacer, muy a pesar de ello surgen estos países o estados que estuvieron en desacuerdo con esta situación que se va a dar acerca de Japón. Con esto y más datos de los cuales vamos a hablar, vamos a volver al regreso de estos primeros 10 minutos de descanso que vamos a tener para no poder, ¿cómo se llama? Sí, estos 10 primeros minutos que vamos a tener, porque me dice 10 y 20, es el receso entre 10 y 22. Vamos a aprovechar, regresamos 11, regresamos a las 10 y 32, ¿les parece? Igualito, para no perder los 10 minutos. ¿Está bien, muchachos? 10 y 32. Ok, muchachos, vamos a compartir, realizamos acá y regresamos, ¿sí?